Evangelio de hoy. Lunes 6 de octubre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 10, versículo 25 al 37. En eso, se levantó un maestro de la ley. Y, para poner a prueba a Jesús, le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió: Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús, tomando la palabra, dijo: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de unos ladrones, los cuales le despojaron, le hirieron y se fueron, dejándole medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por el mismo camino, y, al verlo, pasó de largo. Igualmente, un levita, al llegar a ese lugar y verlo, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino llegó cerca de él, y al verlo, se compadeció. Se acercó, le vendó las heridas, echándoles aceite y vino. Luego lo montó en su propio animal, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente, sacó 2 denarios. Los dio al hospedero y le dijo: Cuídalo, y todo lo que gastes de más, te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién de estos 3 te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le respondió: El que tuvo misericordia de él. Jesús le dijo: Ve y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La parábola del buen samaritano, un llamado a la misericordia y a la acción. En el Evangelio según San Lucas, encontramos una de las parábolas más conocidas y poderosas de Jesús: la del buen samaritano. Esta parábola nos invita a reflexionar profundamente sobre el amor al prójimo, la misericordia y la responsabilidad que tenemos como cristianos de actuar en favor de los demás, especialmente cuando enfrentamos situaciones de sufrimiento y necesidad. A través de esta historia, Jesús nos desafía a ir más allá de nuestras fronteras religiosas, sociales y culturales, y a reconocer que la verdadera solidaridad y amor no tienen límites. El contexto, la pregunta del doctor de la ley. La parábola comienza con una conversación entre Jesús y un experto en la ley. Un doctor de la ley, que, buscando poner a prueba a Jesús, le pregunta: ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Esta pregunta no es solo teórica. Está dirigida a entender cómo vivir según los mandamientos de la ley de Dios y lograr la salvación. Jesús, como es común en él, responde de manera sabia, pidiendo al hombre que recite lo que la ley dice. El doctor de la ley responde correctamente, citando los 2 mandamientos fundamentales: amar a Dios con todo el corazón, alma, fuerza y mente, y amar al prójimo como a uno mismo. Aunque la respuesta es correcta, el doctor de la ley, buscando justificarse y quizás intentando poner a prueba a Jesús aún más, pregunta:
¿Y quién es mi prójimo? Esta pregunta revela una actitud común en la época. Una tendencia a definir al prójimo de manera limitada. A circunscribirlo a ciertos grupos o personas con los que se compartían vínculos religiosos, étnicos o sociales. Jesús, en lugar de simplemente dar una respuesta directa, utiliza una parábola para ampliar la visión del doctor de la ley y, por extensión, la nuestra. La parábola, el hombre herido en el camino. Jesús narra la historia de un hombre que desciende de Jerusalén a Jericó. Un trayecto peligroso conocido por su terreno accidentado y su propensión a los asaltos. En este camino, el hombre es atacado por ladrones que lo despojan, lo golpean y lo dejan medio muerto al borde del camino. La situación del hombre es desesperada. Su vida está en peligro y se encuentra completamente vulnerable. En este escenario, Jesús introduce a tres personajes que representan diferentes respuestas al sufrimiento humano. El sacerdote y el levita, la indiferencia ante el dolor. El primer personaje que pasa junto al hombre herido es un sacerdote. Este hombre, que representa a los líderes religiosos de la época. Al ver al herido, cruza al otro lado del camino y lo ignora. El segundo personaje es un levita, otro miembro de la clase religiosa, que también ve al hombre herido y decide evitarlo. La actitud de ambos personajes es una de indiferencia. Aunque ambos tienen conocimiento de la ley de Dios, que ordena amar al prójimo, ninguno de ellos se detiene a ayudar al hombre herido. El comportamiento de estos dos personajes es profundamente significativo. No solo se trata de una acción de omisión, sino de una falta de compasión genuina. En el contexto de la parábola, el sacerdote y el levita representan la religiosidad vacía. Una religiosidad que se limita a la observancia formal de reglas y rituales, pero que no se traduce en acciones concretas de amor y misericordia hacia los demás. Su actitud refleja una separación entre la fe y la vida cotidiana. Una fe que se limita a la teoría pero que no se refleja en la práctica. Jesús, al presentar estos personajes, no solo está criticando una religiosidad superficial, sino también desafiando nuestra propia comprensión de la moralidad y el amor al prójimo. No basta con seguir rituales religiosos o declarar nuestro amor a Dios. Nuestra verdadera espiritualidad se demuestra en nuestra capacidad para amar y servir a los demás, especialmente a los más necesitados y vulnerables. El buen samaritano, la misericordia que trasciende fronteras. El tercer personaje que aparece en la parábola es un samaritano. Un hombre que, según la concepción judía de la época, era considerado un enemigo religioso y étnico. Los samaritanos eran vistos con desdén por los judíos, debido a diferencias históricas, religiosas y culturales. Sin embargo, este samaritano, al ver al hombre herido, no solo se detiene a ayudarlo, sino que actúa con compasión y misericordia. Se acerca al hombre, lo atiende, le vende sus heridas con aceite y vino. Lo coloca sobre su propia bestia y lo lleva a una posada, para continuar con su cuidado. El gesto del samaritano es un ejemplo radical de lo que significa amar al prójimo. Este hombre no solo muestra simpatía, sino que se compromete a ayudar al necesitado de una manera concreta, sin esperar nada a cambio. Su acción trasciende todas las barreras sociales
religiosas y étnicas que normalmente dividirían a las personas. El samaritano no ve al hombre herido como alguien ajeno, sino como su prójimo, una persona a la que se debe mostrar compasión y cuidado. Este gesto de misericordia es el núcleo de la enseñanza de Jesús. En su parábola, Jesús redefine el concepto de prójimo. El prójimo no es solo aquel con el que compartimos la fe, la raza o la cultura. El prójimo es cualquier ser humano que se cruza en nuestro camino, especialmente aquellos que sufren. La misericordia del samaritano no está condicionada por ninguna categoría humana, sino por una compasión profunda, que va más allá de los prejuicios y las divisiones. La misericordia, una llamada a la acción concreta. El ejemplo del samaritano nos invita a pasar de la teoría a la acción. La misericordia no es solo un sentimiento de compasión, sino un impulso a actuar en favor del otro. Jesús no nos llama solo a sentir lástima por los que sufren, sino a intervenir, a tomar medidas concretas para aliviar su dolor. La parábola del buen samaritano nos reta a ir más allá de las buenas intenciones y a comprometernos de manera práctica en la vida de los demás. Este llamado a la acción se ve reflejado en el hecho de que el samaritano no solo cuida del herido de manera inmediata, sino que también hace un compromiso a largo plazo. Le paga al posadero para que continúe atendiendo al hombre herido, y se compromete a regresar para cubrir cualquier gasto adicional. La misericordia del samaritano es generosa, sacrificial y desinteresada. Al hacerlo, nos muestra que el amor verdadero no se mide por lo que damos, sino por lo que estamos dispuestos a sacrificar por el bienestar del otro. La parábola, entonces, nos desafía a replantear nuestra forma de vivir el mandamiento del amor. Amar al prójimo no significa solo ser amable o respetuoso, sino estar dispuestos a entrar en el sufrimiento de los demás, a implicarnos en sus necesidades y a ofrecer nuestra ayuda de manera tangible. La misericordia no es un acto ocasional, sino un estilo de vida que debe marcar nuestras relaciones y nuestras acciones cotidianas. La paradoja de la parábola, el héroe inesperado. La parábola del buen samaritano tiene una paradoja fundamental. El héroe de la historia no es un sacerdote ni un levita, los cuales, según la ley judía, eran considerados los más cercanos a Dios, sino un samaritano, un hombre rechazado y despreciado por los judíos. Jesús, al presentar al samaritano como el modelo de conducta, subraya una verdad importante. El amor y la misericordia no dependen de nuestra pertenencia a un grupo religioso, étnico o cultural. La verdadera piedad no se mide por nuestras etiquetas externas, sino por nuestra capacidad de amar sin restricciones y sin prejuicios. Este giro inesperado en la parábola tiene una profunda lección para todos nosotros. A menudo, tendemos a valorar a las personas según su estatus, su raza, su religión o sus opiniones. Sin embargo, Jesús nos llama a ver a todos los seres humanos como iguales, dignos de amor y compasión, sin importar su origen o su contexto. La verdadera bondad no es exclusiva de ciertos grupos, sino que se encuentra en aquellos que están dispuestos a practicar la misericordia, sin importar las barreras que el mundo levante. La llamada a amar sin límites, el desafío cristiano.
La enseñanza de Jesús en esta parábola va más allá de un simple llamado a la caridad. Nos invita a abrazar un amor radical, que no se limita a los que están cerca de nosotros, o con los que compartimos afinidades, sino que extiende su alcance a todos, incluso a nuestros enemigos. El amor cristiano no es selectivo, es inclusivo. Este tipo de amor es lo que define a los verdaderos discípulos de Cristo. Pues no se trata solo de decir que amamos a los demás, sino de demostrarlo con nuestras acciones. Al final de la parábola, Jesús le pregunta al doctor de la ley: ¿quién de estos tres te parece que fue el prójimo, del que cayó en manos de los ladrones? El doctor responde correctamente: el que practicó la misericordia con él. Jesús, entonces, le dice: ve y haz tú lo mismo. Esta orden es tanto un mandato como un desafío. Para nosotros como cristianos, hacer lo mismo que hizo el samaritano. Actuar con misericordia y compasión sin esperar reconocimiento o recompensa. La llamada a reflexionar sobre nuestras propias actitudes. Al reflexionar sobre esta parábola, es esencial que nos preguntemos: ¿quién es nuestro prójimo? ¿Estamos dispuestos a amar y servir a todos los que nos rodean, independientemente de sus diferencias? ¿Estamos dispuestos a pasar de la teoría a la práctica, a comprometer nuestra vida en favor de los demás? El amor que Jesús nos enseña en esta parábola es un amor que no se queda en palabras vacías, sino que se traduce en acciones concretas de misericordia, compasión y sacrificio. La parábola del buen samaritano es un recordatorio de que el verdadero amor no tiene fronteras, y que el llamado cristiano es a vivir ese amor cada día, en nuestras relaciones, en nuestras comunidades y en nuestras decisiones. El samaritano nos muestra que ser prójimo no es cuestión de religión, etnia o estatus social, sino de responder al sufrimiento con un corazón dispuesto a sanar, a ayudar y a levantar al caído. Este es el camino que Jesús nos invita a seguir. Un camino de amor sin límites. Un amor que transforma y redime tanto a quien da como a quien recibe. El amor sin condiciones, más allá de lo común. Al seguir explorando la parábola del buen samaritano, encontramos una verdad esencial. El amor cristiano no está condicionado por nuestras preferencias, intereses personales o nuestras conveniencias. El amor de Jesús va más allá de las relaciones familiares, comunitarias o sociales que a menudo nos parecen más naturales de cultivar. En el caso de la parábola, el samaritano, que es un extranjero en relación con el hombre herido, no tiene ninguna obligación cultural, religiosa o étnica de ayudar. No se trata de una ayuda basada en un sentido de familia o grupo cercano, sino de un acto de misericordia puro, espontáneo y desinteresado. Este es un aspecto radical del amor cristiano. Mientras que las relaciones humanas suelen estar marcadas por una especie de reciprocidad, donde se da esperando algo a cambio. El amor que Jesús enseña no está condicionado a recibir nada en retorno. El samaritano no espera gratitud ni reconocimiento. De hecho, su ayuda es tan desinteresada que ni siquiera se detiene a buscar el reconocimiento de los demás. Simplemente ve una necesidad, la atiende y actúa con generosidad. En nuestras propias vidas,
Estamos constantemente siendo llamados a practicar este tipo de amor. Un amor que no evalúa. Que no se pregunta si la otra persona se lo merece o es digna de nuestra ayuda, sino que responde a la necesidad con un corazón dispuesto a dar sin reservas. Este amor radical es la esencia de lo que significa ser cristiano. Porque refleja el amor que Dios tiene por nosotros. Un amor que es incondicional, gratuito y eterno. La misericordia que exige compromiso y acción. La misericordia no es simplemente un sentimiento de lástima o compasión superficial, sino un llamado a la acción. El samaritano no solo se detiene a ver al hombre herido, sino que se compromete de manera concreta. Lo cuida, lo lleva a una posada. Y se asegura de que reciba atención médica y comida, pagando por su cuidado. Esta acción de servicio es lo que Jesús destaca como el ejemplo perfecto de lo que significa amar al prójimo. La verdadera misericordia no se limita a un gesto aislado de caridad, sino que implica un compromiso a largo plazo. El samaritano se asegura de que el hombre herido reciba el cuidado necesario. Y además se ofrece a regresar para cubrir cualquier gasto adicional. Este nivel de compromiso nos invita a reflexionar sobre cómo nosotros, como cristianos, podemos ser más responsables en nuestras acciones hacia los demás. No se trata solo de ayudar cuando es conveniente o cuando nos es fácil, sino de comprometernos en ayudar de manera continua y con sacrificio, buscando el bienestar de los demás de forma tangible. El llamado a superar los prejuicios y barreras sociales. Una de las enseñanzas más potentes de la parábola del buen samaritano es su invitación a superar nuestras barreras sociales, culturales, étnicas y religiosas. El hecho de que el héroe de la historia sea un samaritano, un miembro de un grupo despreciado por los judíos, desafía por completo las normas sociales de la época. Jesús no solo utiliza la figura de un samaritano para enseñar una lección de misericordia, sino para cuestionar profundamente los prejuicios y la exclusión que a menudo caracterizan nuestras relaciones humanas. El samaritano representa la capacidad de ver más allá de las etiquetas y los estereotipos que los seres humanos a menudo usamos para dividirnos. En una sociedad en la que las diferencias étnicas y religiosas eran marcadas, Jesús propone que el verdadero amor no se limita a las fronteras del grupo al que pertenecemos. Él invita a todos, sin importar su trasfondo, a vivir una vida de misericordia y amor inclusivo. Hoy en día, esta enseñanza sigue siendo igualmente relevante. A menudo caemos en la trampa de ver a las personas según sus diferencias, de raza, de religión, de clase social o de ideologías políticas. Sin embargo, el llamado de Jesús es a amar a todos sin excepción, a tratar con compasión incluso a aquellos que no comparten nuestras creencias, valores o intereses. Jesús nos desafía a expandir nuestra visión de lo que significa ser prójimo, recordándonos que la misericordia no tiene fronteras. La llamada a la acción, ser el buen samaritano hoy. Al final de la parábola, Jesús nos lanza una invitación a la acción. Él no simplemente nos cuenta una historia de un buen samaritano, y nos dice que admiremos su generosidad. Más bien, nos llama a hacer lo mismo. La parábola es, por tanto, un mandato para vivir de acuerdo con los principios que enseña. Ver el sufrimiento ajeno,
no ignorarlo. Acercarse al prójimo con compasión, no con indiferencia. Y actuar con generosidad y sacrificio. No con cálculo o egoísmo. Este llamado es radical. Jesús no nos invita a ser buenos samaritanos. De manera ocasional o superficial. Nos desafía a hacer de la misericordia un estilo de vida. La verdadera pregunta no es solo ¿quién es mi prójimo? Sino más bien, ¿cómo estoy actuando para amar y servir a aquellos que me rodean? ¿Estoy siendo un instrumento de misericordia, como lo fue el samaritano, o estoy permitiendo que las barreras sociales, raciales, religiosas o de otra índole me impidan actuar con amor hacia mi prójimo? La parábola nos invita a preguntarnos de manera práctica. ¿Cuántas veces hemos cruzado al otro lado del camino para evitar la incomodidad de ayudar a alguien en necesidad? ¿Cuántas veces nos hemos sentido tentados a justificar nuestra indiferencia con excusas como la falta de tiempo, recursos o la creencia de que otros deberían ocuparse del problema? Jesús nos llama a romper esas barreras y, al igual que el samaritano, a comprometernos personalmente con el sufrimiento del prójimo, a ofrecer nuestra ayuda y nuestra compasión, sin buscar recompensa alguna. La parábola como espejo de nuestra propia fe. En última instancia, la parábola del buen samaritano no solo es una lección sobre el amor al prójimo, sino una invitación a reflexionar sobre el estado de nuestra propia fe. A través de esta historia, Jesús nos recuerda que la verdadera religiosidad no se mide por nuestra pertenencia a una iglesia o grupo religioso, ni por nuestras ceremonias externas, sino por cómo vivimos el amor de Dios en nuestro día a día. La misericordia, la compasión y la acción son los verdaderos frutos de una fe viva y auténtica. El sacerdote y el levita. Personajes de la historia que representan la religión institucionalizada, son ejemplos de cómo una fe que se limita a las normas externas, pero que no se traduce en acción concreta, es una fe vacía. Mientras tanto, el samaritano, que es aparentemente un exterior a la fe judía, demuestra con sus acciones que el verdadero discípulo de Jesús es aquel que pone en práctica el amor, la misericordia y el servicio. La parábola nos invita, entonces, a mirar nuestro propio corazón y a cuestionar si nuestra fe está verdaderamente viva y operativa. ¿Estamos viviendo el Evangelio de manera profunda y transformadora? ¿O estamos simplemente siguiendo rituales religiosos, sin permitir que esos actos se traduzcan en un amor auténtico hacia los demás? La fe cristiana no es solo una cuestión de creencias, sino de acciones concretas que reflejan el amor de Dios hacia el mundo. Un amor radical y transformador. La parábola del buen samaritano es mucho más que una simple historia sobre el amor al prójimo. Es un llamado a una transformación radical en nuestra forma de ver y tratar a los demás. Nos desafía a romper nuestras barreras sociales, culturales y religiosas, y a actuar con misericordia, generosidad y amor hacia aquellos que nos rodean, independientemente de sus diferencias. Nos llama a pasar de la teoría a la práctica, de las buenas intenciones a la acción concreta. Y sobre todo, nos invita a vivir un amor radical que refleje el amor incondicional que Dios tiene por nosotros. Ser el buen samaritano.
No es un llamado a una acción ocasional, sino a una vida transformada por la misericordia de Dios. Una vida dispuesta a ir más allá de las expectativas humanas y a seguir el ejemplo de Jesús, quien nos amó hasta el final, sin límites y sin condiciones. Al vivir este amor radical, no solo transformamos nuestras propias vidas, sino que también ayudamos a construir un mundo más justo, compasivo y lleno de esperanza. El amor al prójimo, una llamada incondicional. La parábola del buen samaritano, que Jesús nos cuenta en el Evangelio, se extiende más allá de la mera descripción de un acto de bondad. Nos enfrenta con una pregunta esencial. ¿Quién es nuestro prójimo? La respuesta parece ser obvia, y sin embargo, Jesús la amplía de una manera que desafía nuestra visión tradicional. En la visión de Jesús, el prójimo no es aquel con el que compartimos afinidades, cultura o creencias. El prójimo es cualquier ser humano que sufre, que está necesitado o vulnerable, sin importar su raza, religión, nacionalidad o historia. El acto de misericordia del samaritano. Un extranjero para el hombre herido. Nos demuestra que el amor cristiano trasciende todas las barreras que el mundo pone entre las personas. Este amor incondicional y expansivo va más allá de un sentimiento. Es un llamado a actuar. Muchas veces podemos sentir compasión por el sufrimiento ajeno, pero la verdadera misericordia se ve reflejada en lo que hacemos al respecto. Jesús no nos invita solo a sentir lástima, sino a comprometernos, a tomar acción concreta para aliviar el sufrimiento de los demás. La parábola, entonces, es un recordatorio constante de que el amor cristiano no se puede limitar a nuestras emociones, sino que debe llevarnos a la acción en favor de los que nos rodean. Este tipo de amor no tiene fronteras, porque el sufrimiento no tiene fronteras. No se trata de la cercanía emocional, sino de la proximidad al dolor y la necesidad del otro. Y eso implica muchas veces salir de nuestra zona de confort, de nuestras expectativas y de nuestra seguridad. Es un amor que no mira a la persona según sus defectos o diferencias, sino que ve en ella una creación divina, digna de ser amada y cuidada. El samaritano no evalúa si el hombre herido merece o no su ayuda. Simplemente ve una necesidad y responde a ella. Superando las barreras, una llamada a la inclusión. Un aspecto fundamental de esta parábola es cómo Jesús rompe con las divisiones sociales, religiosas y raciales de la época. Los samaritanos y los judíos no solo eran diferentes en términos de religión y cultura, sino que existía una enemistad histórica profundamente arraigada entre ellos. Para los judíos de la época, un samaritano era considerado un enemigo o al menos un inferior. Jesús elige precisamente a un samaritano como el héroe de la historia para mostrar que el verdadero amor y la misericordia no dependen de nuestras fronteras humanas. De este modo, Jesús nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias barreras. En nuestro contexto moderno, estas barreras pueden ser étnicas, religiosas, políticas o sociales. Muchas veces, nos cuesta ver como prójimos a aquellos que son diferentes de nosotros, ya sea por su raza, su país de origen, su religión o su ideología.
Sin embargo, la enseñanza de Jesús nos invita a ir más allá de estas categorías humanas y a reconocer la dignidad de cada ser humano, independientemente de sus diferencias. Amar al prójimo como a nosotros mismos significa ver en cada persona un hermano o hermana, con derechos y dignidad inherentes. En la sociedad contemporánea, estamos rodeados de divisiones. Ya sea en la política, la religión, o las diferentes ideologías. La tendencia es segmentarnos en grupos. Cada uno con su propia visión del mundo. Pero Jesús nos llama a superar esas barreras. Y a reconocer la humanidad que compartimos. Al igual que el samaritano que ayudó al hombre herido. Estamos llamados a extender nuestra mano a aquellos que son diferentes de nosotros, sin importar sus creencias, su raza o su pasado. Este tipo de amor inclusivo y desinteresado no solo es una demanda de la fe cristiana, sino una necesidad urgente para la sanación del mundo. La compasión que transforma el mundo. La parábola también nos muestra que la misericordia tiene un poder transformador. Cuando actuamos con compasión, no solo cambiamos la vida de aquellos a quienes ayudamos, sino que también nos transformamos a nosotros mismos. La compasión y la misericordia no son solo virtudes que beneficiarán a los demás, sino que nos humanizan. Nos acercan más al corazón de Dios y nos hacen más semejantes a Cristo. Al ser misericordiosos, nos unimos a la misión redentora de Dios en el mundo. Jesús mismo, al sanar a los enfermos y ayudar a los marginados, demostró que la misericordia es un acto de restauración y reconciliación. El samaritano no solo salva la vida física del hombre herido. Su gesto de compasión también tiene un impacto en su vida espiritual. La ayuda del samaritano fue un acto de restauración, de devolverle la dignidad al hombre caído, de reconocer su humanidad y su valor. La misericordia actúa como un puente que une a las personas, que restablece relaciones rotas y trae sanación. De manera similar, cada vez que actuamos con compasión, estamos haciendo algo más que aliviar el sufrimiento temporal. Estamos participando en la obra divina de sanación y restauración del mundo. Es importante reconocer que esta transformación no ocurre de manera inmediata o superficial. Al igual que el samaritano se compromete a regresar y cubrir los gastos adicionales del hombre herido. Nuestra compasión también requiere un compromiso a largo plazo. Vivir la misericordia no es un acto aislado, sino un estilo de vida. Un compromiso continuo con el sufrimiento del otro. Este tipo de transformación lleva tiempo, esfuerzo y sacrificio, pero es la única forma en que podemos cambiar verdaderamente el mundo que nos rodea. Vivir la misericordia, un desafío diario. El llamado a ser como el buen samaritano no es un desafío de un solo día, sino una invitación a vivir la misericordia como un estilo de vida diario. Cada día, estamos rodeados de personas que necesitan de nuestra ayuda, ya sea en sentido físico, emocional o espiritual. La misericordia no se limita solo a los grandes gestos de ayuda, sino que también se manifiesta en las pequeñas acciones cotidianas. Un gesto amable, una palabra de aliento, un acto de generosidad, una escucha atenta. El buen samaritano no solo ayudó a un hombre herido de manera grandiosa, sino que también hizo lo posible por asegurarse
de que su situación mejorara a largo plazo. Del mismo modo, nuestra vida cristiana debe estar marcada por un compromiso profundo y duradero de misericordia. En las pequeñas interacciones diarias, tenemos la oportunidad de practicar el amor de Dios, mostrando a los demás que su dignidad es importante para nosotros y que estamos dispuestos a actuar en su favor. Vivir la misericordia requiere de una conciencia constante de las necesidades del prójimo. Muchas veces, podemos pasar por alto el sufrimiento de aquellos que nos rodean porque estamos demasiado centrados en nuestras propias vidas o preocupaciones. Pero el llamado de Jesús es a mirar a nuestro alrededor, a darnos cuenta de las personas que están a nuestro lado y que necesitan ser levantadas, escuchadas, comprendidas. Cada uno de nosotros tiene el poder de hacer una diferencia en la vida de otro, simplemente viviendo con la actitud del buen samaritano. El amor radical de Jesús, un modelo para todos. Jesús no solo enseñó sobre el amor y la misericordia, sino que él mismo vivió este amor radical. La cruz es el mayor ejemplo de lo que significa dar sin esperar nada a cambio, de sacrificarse por los demás sin pedir nada en retorno. Jesús, al morir por nosotros, nos mostró el camino del amor sin límites. Un amor que se da libremente, sin reservas y que no busca reconocimiento ni retribución. Este amor radical es el modelo que seguimos como cristianos. Al amar como Jesús amó, no solo ayudamos a quienes nos rodean, sino que participamos en la misión redentora de Dios en el mundo. Nos convertimos en instrumentos de su paz, llevando consuelo a los afligidos, esperanza a los desesperados y luz a los que están en la oscuridad. Vivir este amor radical no solo cambia la vida de los demás, sino que también transforma la nuestra, llevándonos más cerca del corazón de Dios. El desafío es grande, pero la recompensa es aún mayor. Vivir como verdaderos discípulos de Cristo, siguiendo su ejemplo de amor incondicional y misericordia infinita. Este es el llamado de la parábola del buen samaritano. Un llamado a ser transformados por el amor y a extender ese amor hacia todos aquellos que encontramos en nuestro camino. La responsabilidad personal, compromiso en la vida cristiana. La parábola del buen samaritano no solo nos enseña el valor de la misericordia, sino que también nos confronta con nuestra responsabilidad personal como cristianos. Jesús no simplemente nos da una parábola para reflexionar, sino que nos invita a seguir el ejemplo del samaritano y a poner en práctica lo que significa ser un verdadero discípulo de él. En este sentido, cada cristiano es llamado a vivir esta misericordia de manera activa, en cada aspecto de su vida, cada día. No se trata de actos de bondad esporádicos, o de sentir lástima ocasionalmente por los que sufren, sino de un compromiso genuino y continuo, de ayudar a los demás, sin importar las circunstancias. Este llamado a la acción implica una actitud transformada hacia el sufrimiento ajeno. No podemos permitir que el sufrimiento del otro nos pase desapercibido. Al igual que el sacerdote y el levita de la parábola, muchas veces en nuestra vida cotidiana podemos ver el dolor y la necesidad de los demás y optar por ignorarlo. Sin embargo, el cristiano está llamado a ser consciente de las necesidades del prójimo.
no solo en un sentido físico, sino también emocional y espiritual. Vivir de acuerdo con el mensaje de Jesús es aceptar que tenemos una responsabilidad hacia los demás, no solo por la vida que llevamos, sino por el ejemplo de vida que damos. El amor en acción, el llamado al servicio diurno. Amar al prójimo no es solo una obligación ética o moral, sino un mandato cristiano, que se refleja en acciones concretas. Este amor no se basa únicamente en el sentimiento de simpatía, sino en un servicio activo. Al igual que el samaritano, que, al ver al hombre herido, no solo le mostró compasión, sino que se comprometió a ayudarle de manera concreta. Nosotros también debemos actuar. Esto implica que el amor al prójimo se mide por lo que hacemos por el otro, en las pequeñas y grandes oportunidades que se nos presentan. La misericordia y la acción van de la mano. Un corazón misericordioso se traduce en manos dispuestas a ayudar. Este tipo de amor exige sacrificio, en tiempo, energía y, en muchos casos, recursos. El samaritano no escatimó esfuerzos al asistir al hombre herido, y tampoco escatimó en gastos para asegurar su bienestar. De igual manera, el cristiano debe estar dispuesto a hacer sacrificios por el bien del prójimo. Esto no significa que todos debamos actuar en grande o a gran escala, sino que cada uno tiene una capacidad única de ayudar. Y se nos llama a hacer todo lo posible, en la medida de nuestras posibilidades, por aliviar el sufrimiento ajeno. La verdadera misericordia, entonces, es un amor que se convierte en acción, un amor que se sacrifica, que no se limita a buenas intenciones o palabras vacías, sino que se manifiesta en hechos concretos. Este es el tipo de amor que transforma, tanto a quienes lo reciben como a quienes lo dan. En última instancia, la misericordia tiene un poder redentor, que va más allá del alivio temporal del sufrimiento. Tiene el poder de cambiar vidas, restaurar corazones y edificar comunidades. El buen samaritano y la llamada al perdón. El buen samaritano también nos invita a reflexionar sobre el perdón y la reconciliación. El hombre herido no solo estaba físicamente maltratado, sino que vivía en un contexto de enemistad profunda con los samaritanos. Para él, un samaritano no solo era un extraño, sino un enemigo. Sin embargo, el samaritano, al ver al hombre herido, no se detuvo a evaluar las diferencias pasadas entre ellos, ni pensó en los prejuicios culturales que existían entre sus pueblos. Su acción de misericordia traspasó esas barreras históricas y culturales. Esta actitud del samaritano nos desafía a considerar nuestras propias relaciones, especialmente aquellas que han estado marcadas por el conflicto, el resentimiento o el odio. El perdón no siempre es fácil, especialmente cuando hemos sido profundamente heridos por otros. Sin embargo, Jesús nos muestra a través de la parábola a que la misericordia debe prevalecer sobre la venganza, el juicio y el resentimiento. Al igual que el samaritano, debemos ser capaces de mirar más allá de las diferencias y el dolor pasado, y ver al otro como un ser humano necesitado de amor y compasión. El perdón y la misericordia están íntimamente relacionados. La verdadera misericordia no puede existir
sin la capacidad de perdonar. Si no somos capaces de perdonar, nuestras acciones de misericordia se ven limitadas, ya que no podemos dar lo que no hemos recibido. En este sentido, la parábola también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia necesidad de perdón y sanación. Como seres humanos, estamos heridos por nuestras propias fallas y por las injusticias que hemos sufrido. Pero, al igual que el samaritano, debemos extender una mano compasiva, no solo al que está herido físicamente, sino también al que ha caído espiritualmente, al que lleva en su alma las cicatrices del resentimiento. La urgencia de vivir la misericordia en el mundo moderno. En un mundo donde las injusticias sociales, políticas y económicas parecen aumentar cada día, el llamado a vivir la misericordia y el amor radical de Jesús nunca ha sido más urgente. Las crisis globales, desde la pobreza hasta las crisis migratorias, las desigualdades de género y la violencia, requieren que los cristianos respondamos con acción, no con indiferencia. La parábola del buen samaritano, aunque contada hace más de 2000 años, sigue siendo una lección vigente en un mundo dividido y marcado por el sufrimiento humano. Es fácil caer en la trampa de la indiferencia cuando nos enfrentamos a problemas tan grandes y complejos. Sin embargo, el samaritano no se detuvo a hacer cálculos sobre la gravedad del problema ni a evaluar las dificultades que representaba ayudar a un desconocido. En cambio, su respuesta fue inmediata y decidida. Al actuar de manera concreta, el samaritano demostró que, aunque no podemos solucionar todos los problemas del mundo, cada acción cuenta. Como seguidores de Cristo, debemos comprometernos a ayudar en todo lo que esté a nuestro alcance, a ofrecer nuestra ayuda, por pequeña que sea, para aliviar el sufrimiento de los demás. El amor cristiano no se limita a una teoría, sino que se materializa en un servicio tangible y concreto. Ya sea ayudando a los pobres, defendiendo a los oprimidos, ofreciendo apoyo emocional a los afligidos, o siendo un testimonio de esperanza en medio de la desesperación. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad que cumplir. La misericordia de Dios no es solo algo que recibimos, sino algo que estamos llamados a reflejar en el mundo, comenzando por las personas más cercanas a nosotros. Cada pequeño acto de bondad, cada gesto de compasión, tiene un impacto más grande de lo que imaginamos. La parábola y la llamada a la reflexión personal. La parábola del buen samaritano nos invita a una reflexión personal profunda sobre nuestras propias actitudes hacia los demás. Somos como el sacerdote y el levita, que pasan de largo ante el sufrimiento de los demás. O somos como el samaritano, dispuestos a detenernos, a involucrarnos y a ofrecer ayuda, incluso cuando eso implique sacrificio y esfuerzo. Cada día, la vida nos presenta oportunidades para ser misericordiosos, para ser verdaderos discípulos de Cristo, actuando con compasión y generosidad. Nuestro primer paso hacia la transformación comienza con un examen sincero de nuestras actitudes hacia los demás. ¿Somos conscientes de las necesidades de las personas que nos rodean? ¿Vemos a los demás como prójimos, dignos de nuestra compasión y ayuda? ¿O los consideramos como extraños, sin conexión con nuestras vidas?
Jesús nos desafía a tener los ojos abiertos, a ser conscientes del sufrimiento de los demás y a no hacer la vista gorda. Su enseñanza nos invita a responder, no con indiferencia, sino con generosidad y amor. En este sentido, el llamado cristiano es mucho más que una simple cuestión de cumplir con obligaciones religiosas. Es una invitación a vivir una vida transformada por la misericordia de Dios. Una vida que se caracteriza por un amor radical y una compasión incondicional por el prójimo. La parábola del buen samaritano nos recuerda que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad en la sanación del mundo, y que esta sanación comienza con actos sencillos de bondad y misericordia. El compromiso de ser el buen samaritano en nuestro mundo. Al concluir nuestra reflexión sobre la parábola del buen samaritano, debemos recordar que el verdadero desafío no es simplemente admirar al samaritano, sino seguir su ejemplo. Jesús no solo nos cuenta la historia para inspirarnos, sino para motivarnos a actuar, a convertirnos en los buenos samaritanos de nuestro tiempo. El llamado es a vivir el amor cristiano de una manera práctica y concreta. En nuestros hogares, nuestras comunidades, nuestras ciudades y nuestros países. Debemos ser los que detienen el paso para ayudar al herido, al afligido, al necesitado. Este es el reto radical de la vida cristiana. Vivir la misericordia en todas nuestras acciones, sin importar las barreras sociales, políticas o culturales que nos separan. La verdadera misión cristiana es la de vivir un amor que no se detiene ante el sufrimiento de los demás, sino que responde con generosidad, sin esperar nada a cambio. De esta manera, el Evangelio cobra vida y se convierte en una fuerza transformadora, no solo en nuestras vidas, sino en el mundo entero. La misericordia, un testimonio visible del amor de Dios. Uno de los aspectos más profundos de la parábola del buen samaritano es su enfoque en la misericordia como un testimonio visible del amor de Dios. La misericordia cristiana no es algo abstracto ni solo interior, sino que se ve a través de las acciones concretas que realizamos en favor de los demás. El samaritano no solo sintió compasión, sino que actuó para aliviar el sufrimiento del hombre herido. Este es el modelo de amor que Dios nos ha dado. Un amor que se hace visible a través de nuestras obras de misericordia. La misericordia no es una opción para el cristiano. Es un mandato y una manifestación del amor divino en un mundo que necesita ver y experimentar el amor de Dios de manera tangible. La vida cristiana está llamada a ser un reflejo de la misericordia de Dios. Cada acción de amor, de compasión y de servicio se convierte en una oportunidad para mostrar al mundo la bondad infinita de Dios. Así como el samaritano llevó al herido a la posada y pagó por su cuidado, nosotros también estamos llamados a acompañar y asistir a aquellos que están caídos, dolidos o desanimados en nuestras comunidades. Al hacerlo, no solo damos lo que tenemos, sino que damos testimonio del amor incondicional de Dios, que se extiende más allá de nuestras fronteras humanas, más allá de nuestras propias limitaciones. Esta es la misión del cristiano. Ser un reflejo del amor que Dios nos ha dado. El valor de la acción contundente en la fe cristiana. El cristianismo es una fe activa, no pasiva.
En un mundo lleno de sufrimiento, el cristiano no puede permanecer indiferente ante la necesidad. La parábola del buen samaritano subraya que el amor al prójimo no es solo un sentimiento, sino una acción contundente, decidida y, a menudo, sacrificada. El samaritano no solo pasó por allí y vio al herido, sino que decidió actuar de inmediato para salvarlo. Esta disposición para actuar es lo que caracteriza a un cristiano auténtico. No basta con conocer el Evangelio o entender los principios del amor cristiano. Debemos vivirlos y hacerlos vida en nuestro día a día. La fe cristiana, tal como la presenta Jesús, no se limita a las creencias internas o a la adoración externa. Se manifiesta en un compromiso real con el bienestar de los demás. No hay espacio para el egoísmo, ni la indiferencia en el corazón cristiano. La parábola nos desafía a pensar en los momentos en los que, tal vez, hemos sido indiferentes o hemos hecho el mínimo esfuerzo. Jesús nos llama a más que eso. A actuar con generosidad, sacrificio y dedicación. Sin importar la recompensa, ni el reconocimiento, sino por el simple deseo de hacer el bien a los demás. En este sentido, vivir la fe cristiana implica un ejercicio de valentía. La valentía no se mide en grandes conquistas, sino en los pequeños actos cotidianos de amor y sacrificio. Cada vez que respondemos a una necesidad, sin importar cuán pequeña o grande sea, estamos siendo valientes. Este acto de valentía, que no busca recompensas, es la verdadera manifestación de la fe cristiana en el mundo. Rompiendo barreras, el amor más allá de lo expectable. Otro desafío profundo que presenta la parábola es la ruptura de barreras. El samaritano no solo rompió con las expectativas sociales y religiosas de su tiempo, sino que se acercó a la persona que, según las normas del mundo, debería haber sido su enemiga. Jesús, al elegir a un samaritano como el héroe de la historia, nos enseña que el amor cristiano no se limita a los nuestros, o a quienes consideramos dignos de nuestro amor. El amor de Cristo va más allá de las fronteras que creamos entre nosotros mismos y los demás. Hoy, muchas veces caemos en la trampa de clasificarnos, de hacer distinciones entre amigos y enemigos, entre los buenos y los malos, entre los que están de nuestro lado y los que no. Sin embargo, el amor de Jesús no distingue entre los que nos son cercanos y los que nos son lejanos. Jesús nos invita a extender nuestra mano a todos, sin distinción, y a ofrecerles el mismo amor y compasión que Él nos da. Este es un llamado radical a derribar los muros que construimos entre nosotros, que separan a las razas, las culturas, las religiones, las ideologías y las clases sociales. Cuando amamos sin reservas, cuando abrazamos la diversidad con el corazón de Cristo, estamos siguiendo su ejemplo y convirtiéndonos en canales de su gracia en el mundo. Este tipo de amor inclusivo y universal es lo que Jesús quiere que vivamos como sus discípulos. La parábola nos desafía a preguntarnos: ¿a quién estamos excluyendo de nuestra compasión? ¿A quién estamos negando la posibilidad de recibir amor y cuidado por nuestras propias barreras internas? El amor de Dios no tiene fronteras. Y nosotros estamos llamados a vivir ese amor de manera expansiva, derribando todas las barreras que nos separan de los demás.
La parábola y la llamada a la conversión del corazón. Jesús, al contarnos esta parábola, nos está invitando a una profunda conversión del corazón. El desafío no está solo en saber quién es nuestro prójimo, sino en cambiar nuestra forma de ver y relacionarnos con los demás. Es un llamado a transformar nuestro corazón, a hacer que el amor de Dios sea la base de todas nuestras acciones. Vivir el Evangelio no es solo conocerlo, sino dejar que penetre profundamente en nuestro ser. De modo que cada palabra y acción que emane de nosotros sea un reflejo de ese amor que Dios tiene por el mundo. El cristiano no puede ser indiferente ni egoísta. El cristiano está llamado a ser transformado por el amor que recibe de Dios y a transmitir ese amor a los demás. La parábola del buen samaritano es, en este sentido, una invitación a vivir una fe más profunda y auténtica. Una fe que se vea reflejada no solo en nuestros momentos de oración, sino en las decisiones que tomamos cada día. La profundidad del amor al prójimo, un amor radical. Un aspecto fundamental de la parábola del buen samaritano es la radicalidad del amor al prójimo que Jesús nos pide vivir. El amor cristiano no se conforma con lo superficial, ni se mide por lo que nos resulta fácil o conveniente. Amar al prójimo como a uno mismo, como lo plantea Jesús, es un amor que trasciende toda barrera, que se extiende incluso a aquellos que consideramos enemigos, como el samaritano lo hizo con el judío herido. Este amor radical es un llamado a amar incluso a quienes nos han hecho daño, a perdonar a aquellos que nos han ofendido, y a mirar al prójimo con ojos de misericordia. El amor radical del cristiano se ve reflejado en su disposición a amar de manera incondicional, sin esperar reciprocidad. Vivir este amor implica, muchas veces, renunciar a nuestra propia justicia, dejar de lado nuestros juicios y prejuicios, y simplemente amar. Este tipo de amor no es algo natural ni fácil de practicar, ya que requiere de una profunda transformación interior. Jesús mismo nos mostró este amor radical a lo largo de su vida, y especialmente en la cruz, cuando dio su vida por aquellos que no merecían su sacrificio, y nos llama a seguir su ejemplo. Este amor no se limita solo a aquellos con los que tenemos afinidades o relaciones cercanas. En la parábola, el samaritano demuestra que el amor al prójimo no depende de las similitudes o diferencias, sino de la necesidad del otro. El amor cristiano se extiende a todos, independientemente de su raza, religión, estatus social o ideología. Este amor radical es lo que distingue al cristiano del mundo, lo que hace visible la gracia de Dios en el mundo, y lo que transforma las relaciones humanas en un reflejo del amor divino. Viviendo el amor de Dios a través de la acción cristiana. El cristiano está llamado a vivir el amor de Dios a través de acciones concretas. La parábola nos invita a poner en práctica nuestra fe mediante el servicio y la generosidad hacia los demás. Amar a Dios y amar al prójimo no son dos mandamientos separados, sino que van de la mano. El amor verdadero a Dios se manifiesta en el amor a los demás. Y este amor se ve en acciones concretas. Al igual que el samaritano, que no solo expresó su compasión, sino que la llevó a la acción, nosotros también debemos convertir nuestra fe en obras que edifiquen el reino de Dios.
La acción cristiana no es solo una cuestión de ayudar en tiempos de crisis o dificultad, sino de vivir constantemente en actitud de servicio. Cada pequeño acto de bondad, cada palabra de aliento, cada gesto de misericordia refleja el amor de Dios en el mundo. Al actuar con generosidad y compasión, estamos siendo instrumentos de la gracia de Dios, extendiendo su amor a todos aquellos que encontramos en nuestro camino. Este tipo de acción no solo beneficia a los demás, sino que también transforma nuestra propia vida, haciéndonos más semejantes a Cristo. La misericordia y la justicia, integración de dos dimensiones. La misericordia y la justicia son dos virtudes que, lejos de ser opuestas, se complementan perfectamente en la vida cristiana. La parábola del buen samaritano muestra cómo la misericordia puede ser una forma de justicia activa. Si bien la justicia busca restablecer lo que está derecho y recto, la misericordia va un paso más allá. Y nos invita a actuar no solo por justicia, sino por amor. La verdadera justicia cristiana no es punitiva ni excluyente, sino restauradora y sanadora. De hecho, Jesús mismo vino a cumplir la ley, con un corazón lleno de misericordia, mostrando que la justicia sin misericordia es incompleta. El cristiano, al vivir la misericordia, no está anulando la justicia, sino integrándola, de una manera que restaura, reconcilia y sana. El buen samaritano no actúa con una justicia fría y calculadora, sino con una justicia que reconoce la dignidad del otro y actúa por amor. Esta justicia restauradora se manifiesta en actos concretos de perdón, en la reparación de las relaciones rotas, y en el compromiso con la restauración integral de las personas. El cristiano no se contenta con una justicia que castiga, sino que busca una justicia que sana y redime, guiada siempre por la misericordia. La llamada a la inclusión, un amor sin fronteras. Jesús, al utilizar un samaritano como protagonista de su parábola, nos desafía a revisar nuestras propias actitudes hacia aquellos que consideramos diferentes. Los samaritanos eran considerados impuros por los judíos, y sin embargo, fue un samaritano quien mostró la verdadera misericordia. Este acto de inclusión radical refleja el corazón de Dios, que no hace acepción de personas, y llama a todos a participar en su reino. La parábola nos recuerda que el amor de Dios no tiene fronteras, que todos somos llamados a ser partícipes de su amor, sin importar nuestras diferencias. Este principio de inclusión no solo se aplica a las diferencias étnicas, sino también a todas las divisiones sociales, políticas y económicas que existen en nuestro mundo. Hoy en día, la sociedad está llena de prejuicios y discriminación. Pero el Evangelio nos llama a vivir una misericordia que traspase estas barreras. El cristiano debe ser un agente de inclusión, buscando siempre a aquellos que están marginados, a los que la sociedad ha rechazado, y llevándoles el mensaje de amor y esperanza que Cristo nos dio. Como el buen samaritano, estamos llamados a reconocer la dignidad de todas las personas, independientemente de sus circunstancias o estatus. El poder transformador de la misericordia, restaurar el corazón humano. Uno de los aspectos más poderosos de la misericordia cristiana es su capacidad de transformar no solo a quienes reciben ayuda, sino también a quienes la dan. La misericordia actúa como un catalizador de cambio interior.
cuando damos sin esperar nada a cambio. Nuestra visión del mundo se amplía, nuestro corazón se ensancha. Y nos convertimos más semejantes a Cristo. En la parábola, el samaritano no solo restauró al hombre herido en su cuerpo, sino que su acción de misericordia lo restauró en su dignidad. De igual manera, cuando practicamos la misericordia, ayudamos no solo a aliviar un sufrimiento temporal, sino también a restaurar la dignidad y el valor de la otra persona. La misericordia tiene un poder redentor. Al vivirla, no solo transformamos a los demás, sino que transformamos nuestra propia vida. La práctica de la misericordia nos hace más humildes, más compasivos, más conscientes de las necesidades ajenas, y nos conecta de manera más profunda con el corazón de Dios. Al actuar con misericordia, también experimentamos la misericordia de Dios. De manera más plena, ya que al dar, recibimos el amor incondicional de Dios. De una manera aún más profunda. El ejemplo de Cristo, la misericordia como camino de salvación. La parábola nos lleva finalmente al ejemplo más grande de misericordia. Jesús mismo. Él es el verdadero buen samaritano. En su vida y en su sacrificio, Jesús mostró el amor más grande que podemos imaginar. Al darnos su vida en la cruz, Él no solo sanó nuestras heridas físicas, sino que ofreció una restauración completa, espiritual y eterna. Al seguir el ejemplo de Cristo, no solo imitamos al buen samaritano, sino que nos convertimos en instrumentos de la salvación de Dios. Jesús vino a sanar a los enfermos, a levantar a los caídos y a dar nueva vida. Como discípulos, estamos llamados a continuar su obra, extendiendo la misericordia y el amor de Dios a cada ser humano. Este es el propósito de la vida cristiana, vivir como Cristo vivió. Amar como Él amó y dar como Él dio. Cuando lo hacemos, nos unimos al trabajo redentor que Él comenzó y que sigue transformando el mundo. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones.